siempre tener en cuenta la calidad de la médula ósea que estamos viendo, ir en búsqueda de patrones de edema que nos puedan indicar si existe una lesión traumática y qué tipo de lesiones pueden estar asociados a estos. Y obviamente tener el campo de visión bien amplio en el sentido que tienen que evaluar al paciente desde el reborde más superior al inferior y del anterior al posterior. Eso puede ocurrir porque hay a veces lesiones que puedan ser encontradas dentro de la médula ósea que se salen un poco del campo de visión y lo pueden pasar desapercibido. Es importante que hagan su evaluación. Y pues pacientes también de que tienen dolor, que no han tenido trauma, que hacen actividades deportivas con trauma a repetición, también puede uno ir a buscar fracturas por estrés u otro tipo de lesiones ocultas que radiográficamente no las vamos a encontrar. Es importante que con respecto a parte de lo que vamos a evaluar en la paleta de secuencias que nosotros vamos a utilizar de protocolo normal, les había indicado que la secuencia T1 es la más importante a la hora de evaluar la médula ósea. Siempre acompañado de una secuencia sensible al líquido con saturación de grasa. Es importante y básico en cualquier articulación y cualquier esquema de musculoesquelético que ustedes vayan a evaluar. Hay un montón de secuencias que se utilizan en otras partes del cuerpo, en cerebro, todo esto que no nos van a ser útil. Y yo les podría agregar que eventualmente les puede servir la secuencia Dixon, que la secuencia Dixon es una secuencia que tiene 4 parámetros en una sola secuencia, que mide, hace una secuencia de saturación grasa, incluso con una saturación más homogénea de la grasa periférica. Viene siendo como un T2 con saturación grasa. Les hace una secuencia de en fase y fuera de fase y otra secuencia solo para ver grasa. Entonces ahí tenemos un estudio que se puede usar, pero les voy a indicar casos, lo podemos tal vez no colocarlo como una secuencia estándar, pero en pacientes que veamos alteración de la señal en la médula ósea, nos puede indicar que tengamos que recurrir a esta secuencia. También otro aspecto que se puede llegar a utilizar es la secuencia de difusión. También vamos a hablar un poquito, aunque sea solo mencionado, pero para que ustedes lo tengan. Entonces, para empezar, más o menos esto es algo muy mental, pero que ustedes tienen que tener en consideración a la hora de hacer una interpretación, porque muchas veces vamos a ver patrones de residuos de médula ósea en las secuencias, ya sea de rodilla o en cualquier articulación que ustedes vean, pero principalmente rodilla y hombro pueden toparse con de médula ósea roja, ya sea residual o porque está siendo estimulada, y pues les puede llegar a hacer a ustedes que ese paciente tiene patología debido a que lo van a ver todo inhomogéneo. Entonces, tenemos que recordarnos de que normalmente en la niñez, la médula, pues los niños tienen más distribución predominantemente de médula ósea, que normalmente conforme pasa el tiempo hacia la adolescencia van a ver que empieza a proliferar más la médula ósea amarilla, normalmente desde la región central hacia la periferia. En las epífisis es en donde empieza a proliferar más la médula ósea amarilla. Ya cuando pasa la adolescencia, pues es común que encontremos rastros de médula ósea todavía remanente roja, generalmente en el extremo distal, y pues más concentrada la médula ósea roja en los segmentos proximales de los huesos tubulares, que va apareciendo ya en la adultez. Normalmente en la adultez a veces a veces no, y no vamos a ver médula ósea amarilla de forma homogénea. Si ustedes recuerdan, la médula ósea roja tiene un componente que tiene más o menos un 40% de grasa, 40% de agua, un 10% de proteína. Eso hace que a la señal sea de baja intensidad de señal en secuencias T1. En cambio, la médula ósea amarilla es casi 80% grasa, un 15% agua y un 5% proteína, lo cual nos va a dar una imagen más homogénea de intensidad de señal
similar a la grasa en todas las secuencias, como vamos a ver. En la imagen de la pantalla a la izquierda, ustedes ven un paciente joven que el centro de osificación aún no está cerrado. Y si lo comparan con el de la derecha, que ya se la imagen, que ya se ve la osificación cerrada, corresponde a un adulto. Ven que hay alteración en la intensidad de señal de la región diaficiaria, que no la vemos en el paciente adulto. Esto no nos tiene que hacer pensar en de que haya infiltración tumoral o algo patológico, sino que simplemente distribución normal de la médula ósea roja, ¿verdad? Un dato importante que ustedes pueden tomar como referencia para distinguir si llegaran a tener mucha duda, porque incluso pacientes, pues, póngase, este paciente se los mandan a ustedes, el paciente tiene antecedente de leucemia, y ustedes, bueno, pues se ve la médula ósea alterada y eso es infiltración por leucemia. Pues una cosa importante es que pueden hacer comparación en su T1 entre la intensidad de señal del músculo que no tenga grasa con la médula ósea de la secuencia en T1. Si ustedes ven de que la intensidad de señal es mayor al músculo, entonces ustedes casi seguros están ante una médula ósea roja. Esto solo para empezar, ya les voy a dar otros tips para distinguirlo, ¿verdad? También se pueden topar con pacientes que pues van a presentar islotes de médula ósea residual y que pues no deben de ser confundidos, ¿verdad? Con metástasis. He tenido algunas consultas en ocasiones que la gente, incluso aún con el background de cáncer, y ven este tipo de cosas y pues se dejan ir con metástasis. Hay algo que se llama hiperplasia reactiva de médula ósea, a veces por tratamiento, a veces pacientes que tienen anemia, por ejemplo, pacientes obesos, pacientes diabéticos o fumadores que pues empiezan a hacer reconversión de la médula ósea y pues ustedes van a ver parches más grandes y más hipointensos y pues hacen dudarlo, ¿verdad? Pero para eso vamos a tener otras herramientas que yo les voy a comentar en un momento. Este paciente pues es más dramático. Si ustedes vieran solo la imagen de uno a la par y ven como pata parchado de la médula ósea, probablemente podrían tener duda de la inhomogeneidad, de la intensidad de señal acerca si esto es algo malo o es algo bueno. De nuevo, ¿verdad? Aquí hacen el hincapié de hacer la comparación con la intensidad del músculo. Ver que en la secuencia con saturación grasa pues no está hiperintensa, sino es una intensidad de señal intermedia y pues eso corresponde a, únicamente a esto. Permítanme un momento, por favor. Tengo problemas aquí técnicos. Pues como les seguí diciendo, vamos a... Vemos también el patrón de la intensidad de señal de médula ósea con respecto a zonas de edema por trauma. En este caso, ven edema en el reborde femoral lateral y una fractura osteoporal en la esquina lateral de la tibia. Esto es muy característico de lesiones de pivote por lesión y ruptura del ligamento cruzado anterior. Por lo tanto, patrones de edema óseo nos pueden dirigir hacia alguna estructura en especial cuando queremos hacer el abordaje de nuestro diagnóstico. En algunos casos, no sé si se recuerdan este caso, esta era una paciente joven que había, que esto se los mencionaba también yo la vez que se los presenté. Gente que no está acostumbrada a hacer ejercicio y de repente vienen los famosos maratones de la ciudad de TK 40 y al principio de año y salen a correr y luego empiezan a correr. Esto es muy, muy común, por ejemplo, en Boston, en lugares donde hacen maratones grandes. A las 2 semanas después de realizar el evento, normalmente empiezan a la gente por dolor en la región articular y pues un estudio radiográfico normal y cuando se hace la resonancia magnética pues lo que encontramos es una línea de fractura por estrés.
típicamente aquí en la región oficial, que es una fractura completa, como hay edema de la médula ósea regional y como hay edema de tejidos blandos a su alrededor. Lo mismo ocurre acá. Digamos, la diferencia es que es una paciente, pónganse, de 60 años, que muchas veces la historia de estos pacientes es que no han hecho ningún ejercicio, no han tenido ninguna caída, pero en ocasiones simplemente dan un paso en grada y de repente y el dolor empieza a ser progresivo y es el motivo que los lleva a la consulta. Cuando vemos, típicamente van a ver mucho edema en la médula ósea, subcondral, normalmente en el cóndilo femoral. Y lo que ocurre es que hay una pequeña fractura subcondral por insuficiencia, el hueso colapsa típicamente por debajo del cartílago. Y lo único que van a son este tipo de tan diminutas que van a ver en la región subcondral con mucho edema óseo alrededor. Esas son fracturas por insuficiencia. Normalmente estas ocurren en personas arriba de 40, 50 años, 60 normalmente para arriba, ¿verdad? A diferencia de las fracturas por estrés que normalmente son en personas jóvenes y atletas o gente que practica algún tipo de ejercicio, ¿verdad? Luego, este es otro caso porque la resonancia magnética es útil. Digamos, esto, si ustedes ven, estamos viendo un estudio radiográfico de una persona joven, centros de dosificación abiertos. Pero el paciente hace fútbol, practica mucho deporte. Empezó con dolor que ha venido siendo progresivo y limitante, pero el estudio radiográfico es básicamente normal. Digamos que en este momento no vemos, ¿verdad? Se le hace la resonancia magnética y lo que nosotros alcanzamos a ver es una lesión osteocondral en el cóndilo femoral medial. Vemos en la secuencia T1, podemos ver la zona de esclerosis, ¿verdad? Con el fragmento aún no desplazado, pero en este caso se trata de una osteocondritis disecante. Si ustedes fueran, osteocondritis disecante es una entidad que se da normalmente en jóvenes, menores de 20 años, incluso se habla de adolescencia para atrás, que pues tienen, la teoría es de que hay microtrauma repetitivo o a veces puede ser secuela de un trauma único de contusión directa, que pues eventualmente progresa. Hay varios estadios. Es importante distinguir, por ejemplo, en este caso ocurrió el trauma, hubo edema, normalmente hay como cierto grado de necrosis, empieza a haber tejido de granulación, que es lo blanco que ven en las secuencias de líquido, y empiezan a ver de que quiere haber un defecto que quiere comunicar hacia el cartílago. Es importante ver si el cartílago está o no intacto o si hay un defecto y si entra líquido a través de él, porque entonces ya pasamos a estar en un estadio 3, ya cuando empieza a haber inestabilidad de fragmento, y el siguiente estadio es que eventualmente se rompe el pedazo y pues sale pues flotando la lesión osteocondral. A estos pacientes pues se les manda a hacer reposo, tratar de limitar la carga de peso, eventualmente de esos se recuperan, pues se cicatrizan y no evolucionan al estado final que es, se desprende el fragmento, ¿verdad? Porque ya después se viene una cascada de osteoartrosis articular y un fin mucho más temprano de la articulación de la rodilla. Pero bueno, aquí ya vamos a hablar de estas cositas que yo creo que la autora me mencionó que querían un poco sobre tumores óseos. Aquí voy a mencionarles un poco con respecto a esto. No voy a meterme de una vez a lo que son, por ejemplo, las clasificaciones de osteosarcomas y todo esto. Hay muchas patologías que ustedes radiográficamente las van a encontrar y las van a identificar y las van a caracterizar. De hecho, el estudio radiográfico debe ser como que complementario, ser la primera línea de imagen, de estudio en sus pacientes. E idealmente sus resonancias tienen que ir acompañadas con un estudio de rayos X. Por lo tanto, digamos un estudio donde ustedes ven una masa de tejido blando con osteoide por fuera, con una reacción perióstica que lo van a ver más definido en el estudio radiográfico,
pues ustedes desde ahí hacen el diagnóstico, no necesitan llegar a resonancia magnética. El problema sucede cuando hay algunos hallazgos como estos que les voy a presentar a continuación, que a veces son hallazgos incidentales, a veces sí los estamos buscando, pero que en ocasiones nos presentan un dilema a la hora de abordaje para el diagnóstico. Por lo tanto, imagen que ustedes tienen a la par, ven que es una persona joven, ven que hay médula ósea amarilla residual en la epífisis, en el trocante menor, y en la distal, pues sabemos. Y todo esto que ustedes ven acá es médula ósea roja. Pero si ustedes ven el fémur contralateral, ven que la intensidad de señal termina extendiéndose hacia la región epifisiaria. Si podemos calcular así a un grosso modo la intensidad de señal de la médula ósea en el fémur proximal con el músculo, es un poco más brillante, mientras que en esta área, si ustedes comparan la intensidad de la médula ósea, es más oscura que el músculo de la región. Este es un caso de una infiltración por linfoma. Mientras en el caso contralateral, ustedes tener, ya es una persona un poquito más grande. Quiero que, si aquí para comparación, el fémur contralateral como la médula ósea amarilla está bien respetada. Normalmente van a tener cierto grado de simetría, pero lo que ven en la pierna derecha, pues es sustitución completamente de la médula ósea, algunas en donde hay excavación o remodelación de la tabla interna, se extiende hacia la epífisis distal, y si se pone atención, podemos ver también comparado con masa de tejido blando que está alrededor de la estructura. Cuando hacemos una fase de contraste y con saturación, se hace evidente que tenemos la masa de tejido blando alrededor del cemento distal del fémur, el edema de tejido blando es alrededor, como hay un alce evidente comparado con el contralateral. Este es el caso de un osteosarcoma convencional. Fue un caso que nosotros tuvimos, un paciente que empezó con dolor referido de rodilla, de hecho lo mandaban para descartar lesión articular. Sí tenía una lesión meniscal, pero encontramos esto como un hallazgo incidental. Entonces vemos que hay una lesión, esto fue incidental, se hizo un protocolo convencional y en la secuencia de densidad protónica con saturación grasa encontramos una imagen de alta intensidad de señal en el interior. Si se da, esta doctora está adelantando la cortical interna y mire, es una remodelación, scalloping, ¿verdad? Y hace un crecimiento y vemos estos artefactos de baja intensidad de señal que tiene en el contenido. Es una densidad proteica sin saturación grasa, de nuevo, intensidad de señal alta, ¿verdad? Y estas áreas de baja intensidad de señal que lo podemos ver en el contenido de la lesión. Decidimos hacer un campo sampling. Vemos la lesión que afecta desde la diáfisis hasta la epífisis, ¿verdad? De nuevo. Aquí usted puede ver bien cómo está expandiendo la cortical, ¿verdad? Desde la medular. Si usted logra distinguir acá cómo está la cortical y aquí se remodela, ¿verdad? Porque se está expandiendo. Vemos que están estos artefactos de baja intensidad de señal que corresponden a calcificaciones y que al administrar el medio de contraste típicamente pues hace un realce más que todo en la zona periférica de la lesión. Son hallazgos típicos de un condrosarcoma. Lo que usted está viendo acá es matriz condroide, ¿verdad? Calcificada, que si lo viéramos en estudio de tomografía, rayos X, tendría la configuración en arcos y anillos. A veces cuesta distinguir, por ejemplo, entre un encondroma o cuando, porque este ya es un caso pues avanzado, ¿verdad? Pero cuando hay transformación entre un encondroma y un condrosarcoma. Vio que la característica de la intensidad de señal, de alta intensidad de señal, porque es tejido cartilaginoso. Lo mismo va a encontrar uno cuando se encuentra un encondroma. Pero lo que le tiene que hacer a usted dudar de una transformación maligna o ya de un condrosarcoma es precisamente la expansión medular, el adelgazamiento cortical,
la remodelación de la tabla interna ósea. Esos son hallazgos que le pueden hacer. Es raro, pero no tampoco, o sea, pues es infrecuente, pero tampoco extremadamente raro, que pueda haber ruptura de la cortical y salida del tumor hacia el tejido blando con un comportamiento un poco más agresivo. Pero cuando tenga usted esto y ve estos factos, yo le apóyese con un estudio de tomografía si puede, o si no, radiográficamente vaya a buscar los arcos y anillos que son característicos de la matriz condroide. Este es otro, un paciente que tiene, este fue sacado de la literatura, pero bueno, me sirve para explicarles. Este es un paciente que asistió con dolor hacia la rodilla típico y pues lo que hicieron fue de una vez una resonancia. Radiográficamente no habían muchos cambios, entonces la resonancia pensaron de que había algo intersticial. Y pues es una persona ya no tan joven, de unos 27 años de edad, que encontraron pues esta sustitución de médula. O sea, aquí sí es importante, vean el T1, cómo ven la sustitución de la médula ósea. Esto completamente no es normal. Tiene zonas de baja intensidad de señal que si uno compara con el músculo son de menor intensidad. Vemos que hay un componente de tejido blando, incluso acá hay ruptura de la corteza, necesita hacer el tumor hacia el compartimento lateral condilofemoral externo. En fase de densidad protónica con saturación grasa, pues se puede observar que la lesión es de intensidad señal y tienen el tejido tumoral acá. Este paciente fue diagnosticado con una leucemia de tipo. En algunos casos, aquí podemos hacer medición. Si hiciéramos, por ejemplo, difusión, podríamos encontrar de que los hallazgos en una secuencia de valores B altos pueden encontrar restricción a la difusión. De hecho, la difusión está siendo muy utilizada ahora para caracterización de tumores óseos e incluso se están haciendo secuencias de resonancia magnética nuclear de cuerpo entero con difusión en búsqueda de metástasis. Es excelente, por ejemplo, para ver mieloma múltiple, para ver infiltración por linfoma. Sirve también para ver leucemias. Entonces es algo que ustedes pueden tener en su armamento diagnóstico y pues la máquina lo tiene, eso es que ustedes se lo pidan. La utilidad de la difusión es, o cómo funciona, acuérdense que la difusión mide lo que es, vale la redundancia, la difusión de moléculas de agua a través de la membrana celular y que pues cuando se empezó a usar, por ejemplo, en cerebro, cuando existía isquemia, por la hipoxia se bloqueaba y los canales de la membrana ya no permitían el flujo cuando empezaba con un edema citotóxico antes de que se rompiera la célula y se forma el edema vasogénico. Entonces ustedes veían restricción de difusión. En el caso de los tumores es que en donde está el tejido hay mayor acumulación, hay tumores que son especialmente hipercelulares. Entonces no queda demasiado espacio para que haya difusión de moléculas de agua o de transporte de agua y pues eso hace que haya restricción de difusión. Esto en combinado con secuencias de mapas de ADC les pueden ser de mucha utilidad, pero estamos usando. De hecho, en nuestro hospital estamos usando ya tenemos una secuencia de resonancia de cuerpo entero con difusión en búsqueda de pacientes y tiene, si ustedes revisan la literatura, llegan a tener una sensibilidad tan alta como el PET scan, ¿verdad? Es un estudio bastante funcional y muy bueno, una alternativa en algunos tipos de tumores. Pero bueno, este otro paciente, un paciente que tiene dolor en el miembro inferior derecho, en el estudio radiográfico se ve una reacción perióstica laminar sólida que uno puede encontrar, aunque no se aprecia tal vez un poquito aumento de la radiación ósea en este nivel, pero no se ve nada más, se hace resonancia magnética y pues se encuentra que no solo hay sustitución de la médula ósea, como pueden verlo en comparación con el peroné, que se encuentra la reacción perióstica sólida. Aquí hay una zona interrumpida y un componente de tejido blando que está saliendo alrededor de la lesión.
Digamos, ¿qué consideraciones diagnósticas podemos tener? Si tenemos una reacción perióstica sólida, esto si es en una persona joven, hay que pensar sarcoma de Ewing, por ejemplo. Este caso no era un sarcoma de Ewing, sino que también resultó ser una infiltración por leucemia. Las leucemias, linfomas pueden a veces, bueno, el linfoma es más como infiltrativo de médula ósea, puede tener más de tejido blanco, pero la leucemia puede imitar un montón de tipos de lesiones, ¿verdad? Hay que tenerlo en cuenta. Y este caso es bastante, digamos, ilustrativo. Sé que no es de rodilla, sé que no es de la pierna, pero es para explicar algo que yo creo que ustedes se pueden topar eventualmente dentro de su práctica. Imagínense en la primera imagen de su izquierda les viene un paciente que tiene cáncer de próstata y ustedes pues hacen una resonancia de pelvis. En la resonancia de pelvis pónganse que se encuentran con este hallazgo a nivel del cuello femoral. Uno pues dice cáncer, próstata, pues metástasis, ¿no? Si ustedes se dan cuenta de nuevo, la intensidad señal de la lesión en una secuencia de 1 no es menos intensa que el músculo. Pero entonces acá ustedes pueden valerse de una herramienta que es la secuencia en fase y fuera de fase. No sé si eso lo manejan ustedes, doctora Martínez. Sí, doctor. Sí, sí practican en fase y fuera de fase en Sí se realiza musculoesquelético. en el seguro. Ah, ok, perfecto. Bueno, pues entonces ya no me voy a hacer mucho a esto. Ustedes saben de que la ciencia en fase y fuera de fase sirve para, pues nos restringe de alguna manera de la intensidad de señal en un boxer, lo que es agua y grasa principalmente. Entonces tenemos una secuencia en fase donde vemos una intensidad de señal intermedia en esta lesión y cuando hacemos fuera de fase vemos que hay decaimiento de la señal. El hallazgo aquí importante y que se maneja a nivel internacional es que si usted tiene un drop de señal más del 20%, entonces usted está ante una lesión. Tiene grasa o tiene agua, pero definitivamente es una lesión benigna, ¿ok? En este caso, no hay necesidad que, bueno, si quieren yo se los tengo el valor. Hay una reducción de señal del 72% de fuera de fase comparado con en fase. Entonces, no hay lugar a duda que esto corresponde a una lesión no maligna y que corresponde a, a una esto resultó siendo una hiperplasia focal de médula ósea roja. Entonces es importante que ustedes puedan hacer este tipo de cuestiones cuando ustedes se encuentran con hallazgos incidentales. Esto lo pueden usar en columna vertebral, lo pueden usar en cualquier hueso donde ustedes vean una alteración de la intensidad de señal que sea sospechosa para tumoración, para metástasis o un hallazgo que estén encontrando. Siempre tienen que tener ustedes el principio que en cuestiones de tumores óseos o lesiones infiltrativas de la médula ósea, la grasa es su amigo. Si ustedes encuentran valores en donde va más con intensidad de señal grasa, como ya se los puse tanto en el T1 comparado con el músculo, ustedes pueden decir que más probablemente eso represente una lesión benigna. Y mientras cuando tengan un movimiento de menos del 20%, ustedes pueden decir que lo más probable es que haya celularidad, infiltración celular de algún tipo de malignidad. Ok. Bueno, otro caso que puede involucrar médula ósea es el proceso infeccioso. En este caso tenemos un paciente joven con una osteomielitis hematógena. Típicamente está afectando la región metafisiaria. Se está extendiendo hacia la epífisis, pero principalmente la metáfisis es la mayor afectada. Ven zonas de baja intensidad de señal que corresponden a necrosis y a formación incipiente de abscesos intraóseos
con el edema generalizado óseo y de tejido blando que ustedes ven acá. No sé si tiene alguna duda sobre médula ósea o algo que quiera que le aclare, por ejemplo, sobre tumores, doctora. Sí, doctor. Bueno, existen algunos patrones que se asocian, pues, de edema, por ejemplo, que se asocian como a roturas de ligamentos, ¿verdad? Que en caso de lesiones, pues, nosotros podríamos orientarnos o buscar, orientarnos por el edema, pues. Me llama la atención lo de fase y fuera de fase que usted nos está explicando y no sé si nos podría ampliar. ¿Sobre qué quisiera que le ampliara? Sobre lo de cuando hay lesiones en fase y fuera de fase, cuando son lesiones que pueden estar pues asociadas a neoplasias en cuando son menores de un 20%. Ok. Bueno, digamos, aquí yo le voy a enviar si quiere información, tal vez algún artículo para que usted lea más al respecto, pero de nuevo, miren, pues, digamos que ustedes se topan, este es el caso digamos, el ejemplo que tengo, o sea, tengo un montón de ejemplos en columna, más que todo en columna, pero ahorita, por ejemplo, tenemos de cuerpo entero en pelvis. No voy a saturar esto para no desviar tanto, de centrarnos ya para hablar solo de médula ósea, pero mire, pues, digamos que usted se encontró este paciente. Entonces, usted lo primero que hace es coloca como cuando está viendo un estudio de tomografía o está viendo esto, la resonancia y el mismo estación de trabajo le va a tener un ROI, ¿verdad? Una zona de intensidad o densidad de una zona de interés. Entonces usted viene y mide su zona acá donde haya más representación. Obviamente si usted tiene una lesión que tiene áreas como quísticas o de necrosis, no las va a tomar, sino que más la zona, digamos usted, que más representa la lesión. Entonces toma un área relativamente significativa, que no haya, mejor si hay tejido atrás y adelante de donde está tomando la imagen. Y digamos en una secuencia T1 usted puede hacer la comparación en el caso de osteomuscular con el músculo. Si usted está viendo columna, usted puede comparar esa intensidad de señal con el disco intervertebral adyacente. Cualquiera de los dos puede servir. Si usted encuentra por ejemplo, que aquí le da 200, por ejemplo, 200 de densidad, y usted mide el músculo y el músculo le va a salir 150. Usted sabe que esta es más probablemente benigna, porque de alguna manera no tiene tanto componente celular que oblitere, digamos, la médula ósea amarilla que en general grasa. Entonces sigue habiendo un poco de grasa aquí adentro que la hace un poco más hiperintensa. Hay que sacarse uno de la cabeza, póngase lo que es tomografía, que en la tomografía la grasa a uno le baja a uno la densidad, ¿verdad? Porque son densidades negativas. Pero en este caso usted está viendo que en las secuencias T1 la intensidad de la grasa es alta, es hiperintensa, ¿verdad? Si uno ve aquí la grasita, la grasa es hiperintensa. Entonces, el hecho de que todavía haya grasa residual hace que la lesión mantenga una intensidad de señal mayor, la múscula o la del disco adyacente. Entonces, por ejemplo, aún así, digamos, este caso es muy específico que tiene usted que sea una, o si usted quiere un poco más certeza, igual usted lo hace. Entonces, usted pide que le haga una secuencia en fase y fuera de fase. Es importante para hacer la secuencia en fase y fuera de fase, que es en un T1, utilice el 2.2 de tiempo de eco y 4.4 para hacer el fuera de fase. Si usted hace otro valor que no sean esos, usted puede tener una lectura errónea, ¿verdad? Eso sí es importante que usted se lo haga saber al técnico, porque a veces ellos solo ponen el protocolo y trae mediciones default de la máquina, pero no son a veces las importantes. Yo me he topado eso con la práctica con mis técnicos, entonces tengo que decirle, no, mire, este tiene que ser 2.2, este 4.4 para que pueda ser válido.
Se sitúa en la misma imagen en fase fuera y fase y vuelve a hacer el mismo procedimiento. Entonces póngase que usted hace una medición de intensidad acá y luego hace otra intensidad de señal acá y estoy seguro que, por ejemplo, aquí le va a salir, ¿qué le diré? 300 o 400 y si usted acá esto va a salir 120 o 90, ¿verdad? Entonces usted hace un cálculo, digamos que una regla de 3 y si vemos esto es una fórmula ahí más compleja, pero a la práctica con una regla de 3 usted hace un cálculo más o menos de cuánto es el decaimiento de señal que tiene. Si usted tiene, si tenía 300 y va a 120, significa que más del 50% de la intensidad de ese decaimiento de señal le está dando a usted que adentro de esta lesión hay agua y hay grasa intracelular. Y eso le voy a usted a decir de que eso es una lesión benigna. O sea, puede ser cualquier cosa. Lo que más simula es médula ósea roja hiperplásica, una hiperplasia de médula ósea o médula ósea residual, porque a veces solo vemos unos puntitos, ¿da usted? Que tenemos duda. Y de esa manera usted puede decir con bastante, o por lo menos apoyarse en decir de que esto es un hallazgo benigno. No sé si le queda ahí más o menos. Sí, doctor, muchísimas gracias. Sí, va. Ok, solo nos quedan 7 minutos. Entonces voy a avanzar para dejarlo. El cartílago lo vemos pues en las secuencias que hemos visto. Es importante cuando tengamos lesiones de cartílago ir a revisar la presencia de cuerpos libres dentro de la articulación porque se pueden soltar. Pues, los orígenes de las lesiones condrales, ¿cómo lo vamos a ver de acuerdo a, digamos, y cuando hay una enfermedad degenerativa, normalmente vamos a ver lesiones, pues, de bordes obtusos, con adelgazamientos multifocales, a veces pueden haber condrales libres y vamos a tener ya cambios degenerativos secundarios a una secuela a largo plazo, como fibrosis, necrosis o ya formación de quistes subcondrales. Cuando se rompe la placa condral puede herniar la cívea y formar los quistes, formación de osteofibrosis. Mientras que en las lesiones traumáticas, como normalmente son lesiones con ángulos agudos, son como flaps de cartílago que quedan por lesiones precisamente de rotación tangencial que vamos a tener, ¿verdad? A veces las lesiones a veces son las lesiones que más difíciles vamos a tener para encontrar. Esto lo voy a dar, así fue como se evolucionó la clasificación. Independientemente de lo que lean, esto es la clasificación de Outerbridge, esta es la clasificación modificada, y luego vamos a ver la clasificación de la Sociedad Internacional de Preparación de Cartílago. Se puede ver que por la modificada, lo importante tal vez tener de que en el grado 1 solo hay cambios de la intensidad de señal. En el grado 2 van a encontrar lesiones parciales del cartílago menores del 50% del espesor, el grado 3 mayores del 50% y las grado 4 son lesiones de espesor completo que afectan ya el plato condral. La International Cartilage Repair Society, la actual, la que digamos se está manejando internacionalmente y la que ustedes deberían, los vamos a ver en cómo se ve, digamos, histopatológicamente, aunque a la práctica en resonancia magnética viene lo mismo. Nosotros no vamos a tener ojos de histopatólogo para poder discernir exactamente a dónde, pero sí, por lo menos ayudarle al ortopedista a decir qué tan lastimado está el cartílago. Si ustedes ven a grosa manera, el cartílago, si tenemos, este es el hueso trabecular, la línea que vamos a ver acá es el plato condral o la línea dura, ¿verdad? Que es la transición entre el cartílago. Y bueno, lo que tenemos, los glicosaminogranos y todo el componente de colágeno y de sostén del cartílago y la superficie articular. Esto representa un cartílago normal. Empezamos a tener ya fisuritas únicamente de la superficie o cambios de la intensidad del cartílago. Nosotros podemos hablarlo como una lesión de grado 1. De grado 2 vamos a encontrar ya lesiones que forman cráter pero que afectan menos del 50% del espesor del cartílago. En la grado 3
ya esto lo clasifican en subtipos, pero de nuevo, esto es más una clasificación que si sacáramos el pedazo de cartílago lo podríamos ver. Pero nosotros en resonancia magnética va a ser difícil que discernamos de que si llegó un poquito y que el plato condral todavía está o arriba, o que si llegó hasta el puro punto del plato condral o no. Entonces, aquí vemos de que es una lesión de grado 3, porque rebasa más del 50% del espesor del cartílago. Y por grado 4, cuando ya tenemos una lesión del plato condral y empieza a haber invasión, digamos, o erosión de lo que es el hueso condral. Entonces, básicamente usted puede decir lesión condral de grado 1 cuando ve alteración de la intensidad de señal del cartílago. Grado 2, hay fisura menos del 50, grado 3 más del 50% y grado 4 cuando ya afecta el plato condral. Vamos a ver algunos casos. Aquí fue, como le dije en un principio, cómo lo podríamos ver, secuencia de densidad protónica con saturación y una densidad protónica sin saturación. Vemos cómo podemos diseñar bien el reborde del cartílago, ningún tipo de lesión, la intensidad de señal es homogénea, el cartílago troclear lo vemos sin ningún tipo de problema. Aquí se ve un contraste que tiene un poco de fusión articular. Como les decía la vez pasada, tenemos que manejar un lenguaje cuando evaluamos nuestro cartílago, al menos en los cóndilos femorales. Si trazamos una línea y tomamos de referencia, por ejemplo, los discos, y del reborde anterior del disco hacia anterior es el cartílago troclear. En el cartílago que se involucra entre el reborde articular sería, y por detrás del menisco el reborde posterior. Entonces, tenemos una lesión en el cartílago troclear, en el reborde articular o en el reborde posterior del cóndilo femoral. Y aquí vamos a ver ejemplos de casos de condromalacia. Digamos. Ya vemos, por ejemplo, en este caso, cartílago retropatelar, una zona focal de aumento de la intensidad de señal. Sin embargo, usted ve que la superficie está intacta. Esta es una lesión de grado 1. En ocasiones pueden haber lesiones, digamos, de trauma. Y en cada caso que usted ha visto, por ejemplo, en las alfombras estas de grama sintética. Imagínense que se colara un poco de agua y a veces hace un como abombamiento, pero usted realmente en la superficie, usted no ve lesión. Eso puede ocurrir, pero como lo vemos son zonas focales de alteración de la intensidad de señal. Esta es una lesión condral de grado 1 o condromalacia de grado 1. Esta es una plica que ya tenemos que hay que tener cuidado, ir a buscar que haya un tipo de efecto como se ve en esta secuencia. En esta hora tenemos una plica y empezamos a ver ya cambios de la intensidad de señal del cartílago. Corresponde a fisura condral. Acá, si usted se da cuenta que hay pérdida de cartílago, pero en este, el que le quería demostrar es la fisura del cartílago con agudos. Este fue secuencia de una lesión traumática y cómo entra el líquido a través del defecto. Ve que afecta más del 50%, perdón, del espesor del cartílago y esto corresponde a una lesión de grado 3. Esta es una condromalacia de grado 3. Tenemos lesiones mixtas. Vemos que tenemos una lesión de ángulos agudos, de ángulos obtusos y que se perdió el cartílago. Y grado 4, pues es cuando tenemos ya completamente, ya no tenemos cartílago. Ve que empiezan a haber formación de quistes subcondrales, perdón, con edema óseo. Ahí hubo ruptura del plato condral. Esto es una osteoartritis. Lo mismo vemos acá, osteofitosis. Vemos que ya no hay cartílago, zonas erosivas, ¿verdad? De lo que está ocurriendo acá. Esto ya es una osteoartrosis o condromalacia de grado 4. Estas son lesiones a veces traumáticas en donde ustedes pueden ver el faltante del cartílago. Es una lesión de grado 3 porque pueden ver de que afecta más del 50%. Sin embargo, la línea del plato condral está respetada y pues lo vemos en un plano sagital. Cuando ocurre esto hay que ir a buscar en dónde se encuentra el defecto condral o el sitio donante, que en este caso se encontraba aquí anterior haciendo bloqueo articular. En este paciente lo volvemos a ver aquí, el fragmento de cartílago. Bueno, pues... Doctor Hernández, muchísimas gracias por su ponencia. Tenemos varios comentarios y creo que el doctor Luis Betancourt levantó la mano.
Luis, adelante. Luis Betancourt levantó la mano, creo que tiene un comentario. Ah, ok, perdón, no veo los comentarios. Sí. Ajá. Hola, doctor, buen día. Muchas gracias Sí, buen día, doctor. por la clase. Fíjese que tengo una duda con respecto al tejido residual de la médula ósea que mencionó al inicio, el que no debemos de confundir con las lesiones neoplásicas. Mi pregunta va encaminada a si la podemos encontrar, ese tipo de tejido residual lo podemos encontrar en cualquier región del hueso largo, o si también tiene un tamaño específico para discriminar de aquellas lesiones neoplásicas. Disculpe, es que hoy reportaba, ¿cómo se llama esto? Entiendo. Sí, pero ¿me podría repetir la pregunta? Sí, con respecto al tejido residual de la médula ósea, lo que mencionó al inicio, que no debemos de confundir con las lesiones neoplásicas. Mi pregunta va encaminada a si la podemos encontrar en cualquier región del hueso largo, o si también tiene un tamaño en específico para poder discriminar este tipo de tejido residual de lesiones neoplásicas. Vamos a ver si he tomado la pregunta. Sí, bueno, esto lo podemos encontrar en varios lados. De pacientes, por ejemplo, en la médula vamos a encontrar, en la columna vertebral, perdón, vamos a encontrar bastante, a veces, hiperplasia de médula ósea roja. Pacientes que tienen, que han recibido tratamiento con factor estimulante de granulocitos, desarrollan hiperplasia. A veces nos da problema en pacientes que ya han tenido tratamiento, y vemos cuando hacemos difusión se nos enciende todo como que fuera la Navidad. Es más que todo por hiperplasia de médula ósea roja. Sí, puede encontrarse, normalmente lo vamos a encontrar en secciones proximales o distales, ¿verdad? La médula ósea residual, que es lo que nos va a llamar la atención. Normalmente pero no es específico las epífisis. Podemos encontrar unos focos de médula ósea roja residual subcondral en el hombro, por ejemplo, y no necesariamente ser patológica. Más allá de donde ustedes la encuentren, lo que tienen que ponerle atención es la intensidad de señal. Mientras más vean ustedes imágenes de este tipo, más se van a ir acostumbrando su ojo a discernir entre médula ósea roja y médula ósea e infiltración tumoral de médula ósea. Pero cuando tienen mucha duda, pueden usar esas secuencias. Incluso es fácil que ustedes digan una secuencia DIC, y ahí automáticamente una paleta que le hace in-phase out-phase, una buena saturación, y pues es una secuencia que no les tarda más de 5 minutos, 4 minutos más. Y pueden correr una difusión si es que llegaran a tener mucha duda, ¿verdad? Porque claro que yo lo que les doy son los casos que uno puede discernir fácilmente. Habrán algunos casos que son un poquito más complicados y que quedan como que en esa barrera, en una línea intermedia en que las intensidades de señales caen en el decaimiento de 19%, ¿y qué hacemos, verdad? Entonces, sí, eventualmente pues tendría que caer a una biopsia de la lesión. No sé si gracias. Sí, y con respecto... ¿Sí? Adelante, Luis. Y con respecto al tamaño, doctor, ¿se puede discriminar? O sea, ¿hay un tamaño en específico, límite? ¿O pueden ser de cualquier tamaño? Sí, puede ser de cualquier tamaño, porque digamos, usted puede encontrar lesiones bien puntiformes, o sea, bien chiquitas, de 5 milímetros, por ejemplo, y que represente foco de islote de la ósea roja, o pueden ser metástasis, o sea, sí, no, claro, entre factores, por ejemplo, si usted tiene un área más grande y compara, normalmente esta infiltración de médula ósea es siempre simétrica cuando se trata de extremidades, ¿verdad? Y que habría que ver el contralateral, pero sí pueden haber lesiones pequeñas, o sea, focos de médula ósea pequeñas, y pueden haber metástasis puntiformes, ¿verdad? Por ejemplo, infiltración por mieloma múltiple, que sí lo va a hacer confundir. O sea que el tamaño no es tan un diferencial como las características de la intensidad de señal.
A veces el contraste, por ejemplo, puede ser algo que les confunda o que no les agregue mucha más información. Debido a que hay un montón de, póngase, que usted vea una zona de edema, típico, una fractura por aplastamiento del cuerpo vertebral y ve el cuerpo vertebral oscuro y usted mete medio contraste y en ocasiones le realza. Y eso eventualmente usted le puede hacer pensar de que eso es tumor y de repente usted hace seguimiento y es una fractura osteoporótica común. Entonces sí, tal vez usar más estas otras herramientas. El contraste sí puede ayudar a veces a discernir más tejido blando cuando el paciente ha sido tratado, por ejemplo, qué tumor es residual lo que está captando, o para fines de biopsia, por ejemplo, el área que capta, ahí vamos a ir a pinchar, obviamente que no sea una lesión hipervascular, o sea, vascular, sino que nos indique en dónde hay tumor para dirigir la biopsia. No sé, yo creo que me alargué más de la respuesta. Muchísimas Muchas gracias, gracias. doctor. La doctora Yaritza Curcio le agradece por su excelente ponencia y le comenta que nos gustaría que nos comparta bibliografía de referencia para la evaluación de médula ósea en las secuencias fase y fuera de fase. También Okay. la doctora Claudia Medina le da muchas gracias por su excelente presentación y también pregunta si podría mostrarle un caso en un par de minutos. ¿Aló? No le escuché lo último, disculpe. La doctora Claudia Medina, doctor, le da gracias por su presentación y quiere mostrarle un caso en un par de minutos. Sí, ¿cómo no? Sí. Sí. Buen día, doctor, que solo mandé la Hola. imagen, no sé si todas lo pudieron descargar o si no la proyecto como gusten. Solo es un caso representativo, la mandé al chat del grupo, pero si ¿Chat del grupo? gustan el grupo del Zoom. ¿Cómo puedo ver eso? Bueno, o si me da chance de Compártela, doctora, mejor. solo si me dan chance de compartir, por favor. ¿Sí? Sí. No sé qué voy a hacer aquí. Sí, solo es un caso. Doctor, tiene que dejar de compartir su pantalla para que la doctora pueda compartir la de ella. Ahorita, ¿cómo hago para...? En la parte superior de su monitor hay un botón que dice en el margen izquierdo, dejar de compartir. Ahí está. ¿Ahí está bien? Sí. Sí. No solo es para como ya que viene el caso, ahorita solo tenemos estas imágenes, solo estas dos imágenes. Esta es una paciente de 44 años, femenina, con antecedentes de obesidad y diabetes mellitus. Y llegó al servicio por dolor en la rodilla. Se le hizo la secuencia y ahorita que mencionó los hallazgos en médula ósea y la sustitución de la médula ósea roja por amarilla, pues encontramos estos focos hipointensos. Ajá. Luego, cuando nosotros llamamos a la señora para reinterrogarla, resulta que la señora también está siendo estudiada por sangrados transvaginales secundarios a miomatosis y pues ante ya lo que hemos revisado, pues correspondería a una hiperplasia, ¿verdad? Secundaria a su proceso anémico y también se ven algunos aquí en la porción distal. Sí. Con los datos que yo les di, usted, digamos, puede ver de que la intensidad de señal es más alta que la del músculo ahí regional. Yo diría que eso es son focos de médula ósea roja. Un poco de conversión, más con todos los antecedentes que usted dice, la paciente encaja con eso. Sí, siempre son importantes los antecedentes, porque igual cuando nos llegó no sabíamos nada de ella, la tuvimos que llamar y ya al interrogarla, pues ya nos deja claro el panorama. Solamente era eso, doctor. Muchas gracias. Sí. Alejandro, creo que tiene levantada la mano desde hace ratito. Alejandro. Sí, buenas. Muchas gracias, doctor, por brindarnos su tiempo en esas exposiciones y solo
quería que si me podía contestar algunas dudas que tengo, especialmente con lo que son el reporte de digamos, de los hallazgos. Digamos, en el caso de la osteocondritis disecante o de alguna fractura oculta, ¿hay alguna recomendación desde el punto de vista de imagen de cuánto tiempo tiene que pasar o eso lo decide el ortopeda cuando se realiza el estudio de seguimiento? Y lo otro es cuando, sí, aparte de la localización de la lesión, usted toma alguna medida, digamos, el grosor o la longitud para darle el seguimiento a los estudios previos. Son como esas dudas tenía en estos momentos. Sí, muy buena pregunta. Mire, siempre todas las lesiones hay que medirlas, por lo menos tener dos dimensiones, un diámetro de medial a lateral y de anterior a posterior. Es importante hacer el estadiaje, en qué grado está la lesión. Eh, por otro lado, yo le recomendaría, digamos, un estudio de seguimiento. Ahí sí va dependiendo del criterio del médico, pero por ejemplo, unas 6, 8 semanas después, por ejemplo, si usted ya encuentra una lesión, por ejemplo, inestable, ¿verdad? Y de ahí usted puede ir alargando, la verdad, 3, 6 meses. Y de ahí, eventualmente, si ya el paciente no progresa, pues ya se puede hacer un control anual. Eso lo va manejando el ortopedista, pero normalmente el ortopedista lo que hace es de que le quita carga a esa articulación y pues deja al paciente inmóvil más o menos unas 6 semanas, 4 semanas, y de ahí se repite para ver de que no progrese la lesión. Si esta lesión progresa, pues ya él decidirá si eventualmente hace una intervención o sigue dándole tiempo a ver si empieza a haber un proceso de cicatrización. Las lesiones, sí, si usted puede incluso, por ejemplo, defectos de cartílago, mídalo en dos planos. Un cirujano ortopedista de Nueva York me indicaba que normalmente los radiólogos siempre fallamos en la dimensión de la lesión condral y que siempre ellos cuando entraban ya con artroscopio era superior. O sea que si alguien decía que tenía 6 milímetros, la lesión era de 8. Pero bueno, al final no es que vaya a haber una completamente exactitud ni que tampoco vaya a haber una correlación exacta, pero por lo menos usted le va a decir al médico pues el grado y la superficie de afección de la lesión. Es importante determinar si es en un sitio de carga, ¿verdad? O no sitio de carga. Acuérdese que osteocondritis disecante incluso pueden ocurrir retropatelares o trocleares que no necesariamente están haciendo carga, pero que pues eventualmente se desarrollan ahí. Si están en reborde articular del cóndilo femoral, pues uno lo dice y automáticamente el ortopedista sabe que es un sitio de carga, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. Con gusto. Doctor, también tengo otra duda. En cuanto a, se ha visto que, como mencionó Alejandro, la dimensión de las lesiones son importantes para ver si son inestables o no. Normalmente si son mayores a 1 centímetro y también pues se tiene que ver si hay presencia de derrame articular. En este caso también existiría alguna como medida o algún otro parámetro para valorar el derrame articular, ya que este es criterio para ver si es un tejido recuperable o no. Vamos a ver. Bueno, mire, el derrame articular, si usted ve una distensión de la bursa más de 3 milímetros, en axial ya se puede hablar de fusión articular. Tanto en la lesión osteocondral no depende, a veces puede tener una lesión menor de 1 centímetro, pero si usted tiene una lesión que tiene fisura de cartílago o una lesión osteocondral, usted tiene líquido que está pasando por debajo de la lesión osteocondral hacia el fragmento, digamos. O incluso, digamos, el cuerpo trata de hacer un tejido de granulación entre la lesión del hueso propiamente con el hueso sano y ese tejido de granulación lo único que hace es de que no pegue, digamos. Y entonces eso hace que sea un fragmento inestable. Es el estadio 3 de clasificación, ¿verdad? Yo creo que es de Frederickson que habla sobre esta clasificación.
es más importante que ustedes tengan buenas imágenes y que distingan si hay o no hay lesión de cartílago y si entra líquido a través de esa lesión, hablando de osteocondritis disecante o lesión osteocondral. Es más importante que ustedes le digan eso al médico porque el médico determinará si es un fragmento inestable o no inestable. Usted puede tener una lesión de 2 centímetros que se quedó como una contusión o una fractura osteocondral que no va a evolucionar a una osteocondritis disecante, así que el tamaño a veces no necesariamente es, pero sí es importante hacer un seguimiento porque lesiones que hoy parecen nada más una contusión o una fractura osteocondral, usted hace un estudio en 6, 8 semanas y encuentra que ya progresó a un estadio 2 y eventualmente le das otro seguimiento y resulta que ya progresa a un estadio 3, ¿no? Entonces... Muy bien, muchas gracias, doctor. Creo que hemos concluido con las preguntas. Le agradecemos, doctor, por la reunión de hoy. Y pues creo que concluimos ya con la reunión. Perfecto. Ok, mucho gusto. Tengan buen día. Nos vemos la otra semana igual. Adiós. Muchísimas gracias, doctor. La doctora Medina quiere... No, muchas gracias, doctor. Solamente despedirme. Muchas gracias. Con gusto, mucho gusto. Igualmente, Gracias, doctor. doctor. Adiós. Muchas gracias, doctor. Ok.